Defensa total. Bajo el discurso de la soberanía, Maduro blinda su poder con civiles armados. Plan secreto. El chavismo intenta reeditar el 11 de abril para recuperar el poder, según el periodista Hernán Lugo Galicia. Human Rights Watch denuncia horror en el Secot, venezolanos torturados y desaparecidos con aval de Estados Unidos. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 12 de noviembre estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. En plena crisis económica y con un país sumido en el descontento, Nicolás Maduro parece apostar otra vez por la fuerza. Bajo el discurso de defender la patria, el chavismo reactiva su aparato militar y ordena accionar comandos de defensa integral con civiles y militares. Una movida que para algunos parece un paso más hacia la militarización total del país que una estrategia real contra Estados Unidos. El reporte lo tiene María José Prado. En Venezuela, Nicolás Maduro vuelve a mover las piezas militares. El mandatario ordenó la activación de los llamados Comandos de Defensa Integral, una nueva estructura que según él busca prepararse ante una eventual lucha armada contra Estados Unidos. Sin embargo, la medida llega en medio de crecientes críticas que la califican como una militarización del país y un intento de controlar aún más a la población civil bajo la narrativa de una amenaza externa. Así que al firmar debe activarse la orden para que los comandos de defensa integral se instituyan, se estructuren y entren al trabajo para estar preparados. Si nos tocara como república, como pueblo, ir a la lucha armada para defender esta sagrada herencia de los libertadores y libertadoras, estar listos para ganar. Estos comandos estarán integrados por militares, funcionarios y civiles y dependerán directamente del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, bajo la recién aprobada Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación. Hay gente que goza y disfruta con que los demás no estén tranquilos. Eso es enfermo. Eso es una actitud enfermiza de quienes quieren que nuestro pueblo, por ejemplo, no celebre la Navidad. Van a chocar con una alegría estructural que tiene nuestro pueblo. En paralelo, ya se activaron despliegues en Apure, Barinas, Cojedes, Guárico y la Sodi Capital, dentro del llamado Plan Independencia 200. El gobierno asegura que se trata de una defensa de la soberanía, pero opositores y analistas advierten que es un paso más hacia la consolidación del control militar popular chavista. Mientras Maduro habla de prepararse para la guerra, muchos venezolanos siguen enfrentando su propia batalla, la de sobrevivir a la crisis económica, política y social. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. El portaaviones USS Gerald Ford ya domina el Caribe, pero más que misiles trae un mensaje cifrado. Washington no busca una invasión, al parecer busca quebrar los símbolos que sostienen al chavismo. ¿Es la DGCIN un blanco real o un señuelo del Pentágono? Te leemos. El DGCIN es objetivo militar y está en las prioridades de los US Army. SEBIN, DGCIN, FAES, todas esas fuerzas son las que sostienen al narcogobierno. La DGCIN es terrible, son asesinos, son el corazón del crimen y represión. El DGCIN es el escuadrón de la tortura para el narcorrégimen. Sectores del chavismo estarían preparando una jugada peligrosa: reeditar un escenario similar al del 11 de abril del 2002, simulando la salida de Nicolás Maduro del poder para luego intentar devolverlo con el objetivo de fracturar a la oposición y retomar el control del país en medio del caos. La maniobra podría ocurrir en un contexto de fuerte presión internacional, operaciones militares en el Caribe y creciente descontento dentro de las Fuerzas Armadas. Juliana Palmar nos trae esta información. El gobierno de Nicolás Maduro estaría evaluando una operación interna destinada a simular su propia caída y posteriormente propiciar su retorno al poder. La estrategia tendría como objetivo desorientar a la población, fracturar a la oposición y justificar una nueva etapa de control político y militar.
Informaciones publicadas por el The Atlantic señala que el mandatario habría planteado a Washington el levantamiento de sanciones y garantías de protección para su entorno más cercano. Estas maniobras se interpretan como un intento de ganar tiempo en medio del creciente aislamiento internacional y del descontento que se percibe tanto en la estructura del poder como en las Fuerzas Armadas. Maduro habló de la posibilidad de una huelga general. Es decir, ellos en sus planes quieren hacerlo ver como una acción popular, supuestamente, cuando se trataría simplemente de un movimiento militar, de un grupo reducido, pero con la intención de dar la intención de que se trata de una urgencia nacional. En todo caso, no sería así. Sería simplemente una expresión de un grupo armado que hasta ahora lo apoya y lo ha mantenido ahí en el poder. Pero realmente no pueden reeditar lo del 11 de abril del 2002, porque muchas de las organizaciones sociales y colectivos van a terminar del lado de la democracia, porque efectivamente ellos no van a querer ser carne de cañón. Esta vez la presión es distinta. Estados Unidos mantiene una presencia activa en el Caribe con operaciones militares conjuntas, mientras 14 países de la región respaldan una salida democrática en Venezuela. Ejercicios recientes del Comando Sur buscan disuadir cualquier intento del chavismo de desatar un conflicto regional y forzar una negociación política que evite un desenlace violento. Estamos en las expectativas de lo que puede ocurrir porque no solo la amenaza inminente en el Caribe, sino que puede haber una división dentro de las Fuerzas Armadas, un quiebre que permita pues ese cambio de régimen y por supuesto la posibilidad de ir a un proceso de negociación. Ahora estamos viendo cómo ellos quieren canalizarlo, si a través de la vía negociada o la vía armada, la vía violenta. Si ellos optan por la negociación, por supuesto tendrán las de ganar, porque no solamente saldrían 30 oficiales que son claves, es decir, miembros del alto mando militar o del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, sino los jefes de la SODI, de la REDI, que son los que mantienen el control operacional sobre las armas, es decir, que tienen la posibilidad de negociar y salir de Venezuela y, por supuesto, propiciar que el 99% de las Fuerzas Armadas que desea un cambio pueda entonces acompañar el proceso de reconstrucción de Venezuela. Mientras tanto, dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas crece el descontento. Sectores institucionales estarían presionando por una transición pacífica que los excluya de futuras sanciones. En este contexto, una eventual negociación podría incluir a parte del alto mando, en lo que se perfila como la fase más delicada del poder chavista desde el 2017. Entre rumores de fuga, operaciones militares y fracturas internas, el chavismo parece enfrentar una presión inédita. La pregunta que se impone es si esta vez la negociación será real o solo otro intento por ganar tiempo. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Luego de 2 meses no hay certezas sobre la acción definitiva del gobierno de Trump en el Caribe. Dentro de Estados Unidos hay quienes desaprueban e internacionalmente Francia advierte de lo peligroso de una guerra. Entre tanto, la congresista María Elvira Salazar propone una salida negociada de Maduro y un exfuncionario como James Story asegura que la acción militar es inminente y que se cuentan las horas para que ocurra. ¿Quién tiene la razón y quién puede descifrar lo que ocurrirá? La respuesta la tiene Quique Frías. Desde septiembre que iniciaron las operaciones militares antinarcóticos en el Caribe, justo frente a costas venezolanas, la controversia y el debate sobre la legalidad de estas acciones y si eran apropiadas para dar con el fin del chavismo en el poder se encendieron. Ahora, un aliado político natural de Estados Unidos, como lo es Francia, advierte que la estrategia de Donald Trump ignora el derecho internacional y podría desestabilizar toda la región. Avec préoccupation les opérations militaires dans la zone Caraïbe parce qu'elles s'affranchissent du droit international et parce qu'ils pourraient donc être affectés par l'instabilité provoquée par d'éventuelles escalades que nous voulons évidemment éviter. Trump no solamente ha enfrentado el rechazo de los demócratas, sino también dentro de su propio partido, el republicano, pero no es el caso de la congresista María Elvira Salazar, que siempre ha apoyado las acciones del presidente contra el Cártel de los Soles y su señalado líder Nicolás Maduro, aunque ahora la legisladora ha bajado el tono
y señala que el dirigente chavista podría negociar su salida del poder. Maduro puede mañana negociar, que sería lo más inteligente que hiciera, y se fuera para los países árabes, los países árabes o donde se quiera ir con sus millones, negocia y no lo van a tocar. Esto no es que vamos a invadir ningún país, esto es que vamos a sacar del poder que se lo robó y lo estaba agarrando. Desde fuera del gobierno, el ex embajador estadounidense para Venezuela, James Story, no tiene dudas. El golpe bélico dentro del país contra Maduro y sus más cercanos colaboradores es inminente. Diría que es inminente, sin duda alguna. La situación sobre el terreno ha cambiado drásticamente. En medio de esas voces opuestas, la pregunta es una sola. ¿Hasta dónde llegará la llamada Operación Caribe? Esa es una pregunta que tan solo en el despacho oval de la Casa Blanca podrá ser contestada. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. El presidente Gustavo Petro suspendió toda cooperación de inteligencia con Washington tras los ataques estadounidenses en el Caribe. La medida tensa la relación bilateral y podría generar vacíos en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad en la frontera con Venezuela, mientras Bogotá defiende soberanía y derechos humanos al estilo de Caracas. Los detalles con Génesis Pérez. Al mejor estilo chavista, el presidente colombiano Gustavo Petro teje su propia disputa con Norteamérica al suspender a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública el envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. En su mensaje publicado en X, Petro subrayó que la lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño, señalando que cualquier estrategia de seguridad no puede justificar violaciones de soberanía ni riesgos civiles. Esta ruptura tiene implicaciones inmediatas. Colombia limita el flujo de información que históricamente ha servido para operaciones conjuntas contra el narcotráfico y la seguridad transfronteriza, debilitando la capacidad de inteligencia estadounidense en la región y generando vacíos operativos que podrían afectar la coordinación en el Caribe. Al igual que Venezuela, Colombia parece asumir un rol más autónomo, cuestionando públicamente la legalidad y la ética de las operaciones de Washington. Esto plantea un hecho cierto, y es que Estados Unidos pierde un insumo que ha sido, sustancial para tener bajas operativas dentro de sus procesos de interdicción marítima, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Nuevos liderazgos como el de Noboa en Ecuador o como el de Bukele en Centroamérica, en Salvador, van a generar nuevos flujos de información que pueden suplir rápidamente la información que Colombia deja de compartir. El expresidente Iván Duque calificó como una verdadera estupidez la decisión de Gustavo Petro de suspender estas cooperaciones, acusándolo de debilitar la seguridad nacional y romper la coordinación con más de 17 países aliados. En este escenario, la confrontación de Colombia con Estados Unidos no solo es simbólica, sino que cambia la dinámica de cooperación de seguridad regional y refleja un patrón creciente de estados latinoamericanos que priorizan la soberanía y los derechos humanos frente a la agenda militar estadounidense, alineando temporalmente a Bogotá con la postura de Caracas frente al intervencionismo y la coerción política en la región. Mientras millones de venezolanos enfrentan bajos salarios y precios por las nubes, la administración de Maduro celebra victorias económicas. Delcy Rodríguez asegura que el PIB creció más del 8%, pero las cifras oficiales chocan con la realidad del país. El régimen de Nicolás Maduro vuelve a mostrar cifras que contrastan con la realidad que vive el ciudadano común. Según la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el Producto Interno Bruto de Venezuela podría haber crecido un 8.71% en el tercer trimestre, con un abastecimiento nacional del 97%, cifras que el oficialismo presenta como prueba de haber derrotado la guerra económica. Sin embargo, economistas independientes advierten que estos números ignoran la inflación, los bajos salarios y el estancamiento productivo que golpea a la mayoría de los venezolanos. El número de operaciones con tarjetas creció un 20.63%. 20.63%. Índice de consumo con tarjeta, mayor que el 2024. Esto es lo que va del año 2025. Y el consumo nacional en bolívares creció un 40%. Esto también porque hay una política de indexación, ustedes saben, del ingreso de los trabajadores. Si nosotros no protegemos el ingreso de los trabajadores, que fue una de las principales heridas sociales de la guerra brutal económica contra Venezuela, no podríamos tener este proceso de crecimiento y de recuperación.
Pese al discurso triunfalista, el propio gobierno reconoce una reducción del 6% en importaciones, que analistas asocian más a la falta de divisas que a un repunte real de la industria nacional. Aún así, Rodríguez insistió en que Venezuela lidera el crecimiento regional y habló de un circuito virtuoso entre producción y abastecimiento, un mensaje que busca proyectar estabilidad, pero que para muchos distorsiona una economía marcada por la precariedad y el control político del aparato productivo. Ahora revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Human Rights Watch denuncia que venezolanos detenidos en el SECOT fueron torturados. Human Rights Watch denunció que 252 venezolanos deportados por Estados Unidos a El Salvador en 2025 fueron torturados, desaparecidos y sometidos a abusos en el centro de confinamiento del terrorismo. El informe revela golpizas, violencia sexual y condiciones inhumanas, pese a que la mayoría no tenía antecedentes penales. Estados Unidos pagó $4,7 millones para su detención y ambos gobiernos ocultaron su paradero, lo que constituye desaparición forzada según el derecho internacional. Detenida en España, una prófuga de la organización Tren de Aragua, reclamada por Chile, era la encargada de blanquear dinero. La Policía Nacional de España detuvo en Molina de Segura, Murcia, a una mujer del Tren de Aragua buscada por Chile por lavar dinero para la organización criminal. La prófuga, acusada de mover más de $138 millones mediante empresas de fachada, huyó tras una operación en la que fueron arrestados 52 miembros del grupo. Su captura se produjo tras una alerta de las autoridades chilenas, poco después de que España desarticulara la primera célula del Tren de Aragua en su territorio. Trump pide oficialmente a Israel indultar a Netanyahu por los casos de corrupción. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió oficialmente al jefe de Estado israelí, Isaac Herzog, que indulte al primer ministro Benjamín Netanyahu, acusado en 3 casos de corrupción por fraude, abuso de confianza y soborno. Herzog agradeció el gesto, pero recordó que el indulto debe seguir los procedimientos legales. Netanyahu, que niega los cargos y alega persecución política, es el primer jefe de gobierno israelí procesado mientras está en funciones y deberá testificar esta semana en su juicio. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.